Vamos a empezar con la parte de los fundamentos de los balances de materia. Sí, ay, espérenme tantito. A ver. Continúo. Aquí vamos a ver la clasificación, es el capítulo 4 del libro de Felder. Es el capítulo 4. Ya empezamos con la parte de los balances de materia. Pero en primer lugar vamos a ver la clasificación de los procesos. Se tienen diferentes tipos de procesos o se clasifican, por ejemplo, en la parte de intermitentes o por lotes o por lotes. ¿Sí? Eh, Ahorita voy a explicarles, ese lo vamos a ver como el punto 1. Aquí lo voy a poner como un punto. Clasificación, este es el punto 1. Y aquí dice la alimentación. Se carga. Se introduce o se alimenta, se introduce. Un recipiente al comienzo del proceso. Un recipiente al comienzo del proceso. Del proceso. Y transcurrido el tiempo, se retira el contenido. De dicho proceso. De dicho proceso, no, de dicho recipiente, no, perdón. Esto es de dicho recipiente. Un ejemplo que lo podemos ver en nuestras casas es el caso de la olla express. Sí, ese es un ejemplo práctico que lo podemos ver en nuestras casas. O sea, nosotros introducimos no sé, por ejemplo, frijoles, el agua, el aceite, la sal y todo eso. La ponemos a fuego y después de un cierto tiempo, que ahí está saliendo el vapor, ¿no? Pero bueno, es como si fuera un reactor por lotes o intermitente, se llama. Entonces, ya después de cierto tiempo, pues ya lo sacamos los frijoles cocidos y ya está, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo práctico, aunque aquí también dice, ejemplo, agregar con rapidez reactivos a un tanque y retirar los productos y los reactivos no consumidos transcurrido determinado periodo, cuando el sistema haya alcanzado el equilibrio. Entonces, ¿qué representa eso de alcanzar el equilibrio? ¿O qué quiere decir sí, el equilibrio? Pues en general es cuando ya no hay cambio, ¿no? Cuando ya no hay cambio, por ejemplo, aquí en el caso de los frijoles. Pero también en la parte de ingeniería, un reactor, ¿no? Que también puede ser, este tipo de reactores se puede utilizar principalmente en la industria farmacéutica, ¿sí? Ahora, dos, el proceso continuo. Y este no sé si ponerlo, bueno, las corrientes de alimentación y descarga fluyen de manera continua. Fluyen de manera continua.
durante todo el proceso. Ejemplo, por ejemplo, en la vida cotidiana puede ser el caso de que el boiler, ¿no? Cuando nos estamos bañando, ¿sí? Aunque ahí se está también agregando energía, pero por ejemplo es un caso particular del boiler. Es eso, ¿no? Ahora, otro ejemplo dice, bombear una mezcla de líquidos a velocidad constante hacia una columna de destilación y retirar de manera uniforme las corrientes del producto por las partes superior e inferior de la columna. Entonces va a estar alimentándose en forma continua y saliendo, ¿no? O el caso también, una tina, ¿no? Aquí le voy a poner, que está con agua, va a estar aquí una corriente de entrada y una corriente de salida. Si entra lo mismo que sale, pues va a estar en un proceso continuo, ¿no? Y por ejemplo, se puede estar limpiando el agua, no sé. Entonces, el tercer proceso, aquí estamos viendo los procesos, ¿no? El proceso semicontinuo. Y aquí dice cualquier proceso que no sea intermitente ni continuo. Intermitente. Ejemplos, permitir que el contenido de un recipiente de gas presionado escape a la atmósfera. Mezclar poco, o otro ejemplo es mezclar poco a poco varios líquidos en un tanque del cual no se retira nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, es ¿no? Aquí tenemos esto, luego aquí, a ver, aquí esto, vamos a poner así como, vamos a ver un problema, ¿no? Ahí así. Entonces aquí estamos agregando una sustancia A, una sustancia B, y aquí va a dar una sustancia C. ¿Sí? Aquí en el libro de Felder hay un ejemplo así, aunque nosotros lo vamos a ver como un diagrama. Este no es así. Miren, así lo vamos a ver. Esta es la sustancia A, la sustancia B, y esto nos va a dar una sustancia C. Aquí vamos a aplicar la parte de el balance de materia. ¿Sí? O sea, esto es equivalente a decir esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Sale? Entonces, además, se tienen dos tipos de procesos de operación, estado estacionario o estado estable. Pues estable es cuando ya no cambian, por ejemplo, la temperatura, las presiones, bueno, temperatura, presiones, velocidades, ¿sí? Velocidades de flujo con el tiempo, ¿sí? Y el estado, el otro, inciso B, lo voy a poner aquí, estado o operación, va a poner operación transitoria. Operación transitoria, si cualquiera de estas variables cambia con qué, con el tiempo. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, está un comal, ¿sí? Entonces,
Y esto también se aplica para la parte de fenómenos de transporte, ¿eh? Cualquier tipo de fenómeno de transporte, ya sea momento, calor o masa. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a calentar el, ¿cómo se llama? El comal en la lumbre. Pues ustedes pueden tocar unos 3 4 segundos en la parte superior y no sienten el calor, ¿sí? Porque está aumentando la temperatura en el comal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahí tenemos una operación transitoria. ¿Cuál de estas variables está cambiando con respecto al tiempo? Por eso les digo que esto lo vemos en transferencia de calor. Pues la temperatura va a ser tanto la función de la posición, no va a ser lo mismo aquí, porque aquí va a ser la máxima, no sé, unos 150 grados, un poquito más puede ser. Y en la parte superior, que va a ser la temperatura ambiente, ¿sí? Cuando apenas estoy encendiendo la flama. Ya después de unos 5 minutos, ¿qué pasará? Aquí lo que tenemos es la operación transitoria, es cuando empezamos a calentar encendemos la flama y se va a ver, lo que decimos es que va a haber una acumulación. ¿Acumulación de qué? En el comal, acumulación de energía. A los 3 4 segundos puedo tocar el comal. Después, en los 5 minutos, pues ya no. ¿Por qué? Pues porque ya va a haber una diferencia de temperaturas. Ya vamos a llegar aquí. Esto lo estoy haciendo a partir, o para explicarles esto, para darles un ejemplo práctico, y luego les digo, esto yo lo veo en transferencia de calor, ¿eh? Entonces no está alejado de la parte ingeniería. Entonces, ya llegamos al estado estacionario o estado estable. Ahí solamente la temperatura va a ser función de la posición, por ejemplo, en el caso de transferencia de calor, yo lo estoy viendo así, ¿no? Pero bueno, ya llegamos a un estado estable. Es como en el caso de la parte de la tina. En el caso de la parte de la tina, si nosotros sostuviéramos aquí una llave de entrada y una llave de salida, pero la llave de salida no hubiera, aquí estuviera así, ¿qué pasaría? Pues hay una acumulación ¿de qué? De agua hasta que se derrame. Sin embargo, nosotros si tenemos una entrada y una salida y tenemos agua aquí, pues vamos a llegar a un estado estable. También se le conoce como estado estable o estado estacionario. ¿Sale? Entonces, estas definiciones son importantes, ¿sí? Continuamos con la sección 4.2, que es balances, y la ecuación general de balance. Y supongo que el metano es un componente de las corrientes de alimentación y de salida de una unidad de proceso, y que en un esfuerzo por determinar si la unidad se comporta como indica el diseño, se miden las velocidades de flujo másico de metano de ambas corrientes, se observa que son distintas. O sea, la masa, el flujo, ahorita lo voy a poner en el dibujo, no nada más esto, es diferente a la masa de salida. Entonces esto es algo como que inesperado, ¿no? Bueno, aquí tenemos la parte de la unidad de proceso. Unidad de proceso. Tenemos que aquí el flujo másico, kilogramos por segundo. Bueno, por hora. Por hora es masa de salida, kilogramos, SH4 de metano por hora. Y dice, hay varias explicaciones posibles para la diferencia observada entre las velocidades medidas. Varias explicaciones. O sea, de por qué esto pasa. ¿Por qué esto pasa? En principio la masa se conserva. En una reacción química, esto es lo que se conserva. Lo que no se conserva, y eso lo veremos más adelante, va a ser las moles. Pueden entrar 5 moles y pueden salir 7 moles. ¿Sí? De reactivos y productos. O de reactivos y de reactivos más productos. Porque aquí digo, si la conversión no es al 100%, pues puede salir también reactivo o reactivos. Si tenemos
una reacción A más B que da C más D. Puede aquí haber A, B, C y D. ¿Sale? Entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el CH4 se consume como reactivo. Se genera en la unidad. ¿Sale? El CH4 se acumula en la unidad. ¿Sí? Esto puede ser, quizá, por una absorción. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre absorción y absorción? Pues que este proceso, la absorción es un fenómeno superficial. Eso también al igual se ve en fisicoquímica o algo así. Entonces, en fisicoquímica. Absorción con B. Yo luego les pregunto a los chavos que cuál es la diferencia entre absorción y absorción, aparte de la letra, ¿no? Porque no es la letra, ¿no? Este es un fenómeno, le voy a poner aquí fenómeno superficial, y este es de volumen, digo, aprovechando ahorita, ¿no? Es como una esponja, esto es una esponja, ¿sí? Se va a absorber el agua. Y este es como en el caso de los vidrios, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, cuando está haciendo frío en el exterior, pues se empañan, entonces se absorbe el agua. Bueno, entonces, esto puede ser debido a la absorción. 3, las mediciones son incorrectas. Las mediciones tanto de la entrada o la salida, ¿no? Entonces, pues no cuadra, tiene que cuadrar. Entonces, pues esto no está correcto, ¿no? En términos mágicos no debe haber. ¿Sí? Que vamos a ver más adelante. Este punto, flujo másico, es masa por unidad de tiempo. Y esta es masa. Esto no sé si les había dicho, ¿no? Esto tiene unidades. Es signo de igual entre corchetes. Significa que tiene unidades de. Bueno, entonces aquí es masa. Pues tiene unidades de masa, ¿no? Digo, en general puede ser kilogramos, gramos, libras masa, dependiendo del sistema en que estemos utilizando. Ahora, el balance de materia, yo como que luego el balance, no te les voy a decir cómo lo escribo yo. Materia. Dice que se conserva masa total, dice aquí, el balance de una cantidad que se conserva masa total, masa de una especie determinada de energía, momentum, en un sistema, una sola unidad de proceso, un conjunto de unidades, un proceso completo, se puede escribir como, no le voy a poner todo, entrada, hay lo que dice, entra a través de las fronteras del sistema, más generación, se produce dentro del sistema, menos salida, sale a través de las fronteras del sistema, menos consumo, ¿sí? Se consume dentro del sistema, y esto es igual a la acumulación. Acumulación se acumula dentro del sistema. Yo lo que hago es esto ponerle entrada, esto es generación, esto es salida, esto es consumo, y esto es igual a la acumulación, ¿no? Entonces aquí la voy a poner así.
Yo lo que hago, por ejemplo, en el caso de los balances, porque como dice, ¿no? Determinar energía, momentum o masa también, transferencia de masa. O sea, yo lo que hago es entrada, el balance de materia, les digo balance de energía, entrada menos salida, más menos generación o consumo es igual a la acumulación. Yo así se los pongo para simplificar, ¿no? Entrada va a tener signo positivo, lo que entra a través de las fronteras del sistema. Y aquí recordando nada más, ¿no? Termodinámicamente hablando, y ahorita me acordé esto ¿cómo se llama? Del sistema. Esto es universo, termodinámicamente hablando, ahorita lo estoy poniendo así. ¿Qué más? ¿Qué contempla el universo? Lo voy a poner un poquito más grande. Esto es el sistema. Estos son los alrededores. Sí, y lo que hay entre los alrededores y el sistema, ¿qué es? Pues son las fronteras. Esas fronteras pueden ser móviles o fijas, ¿sale? Por eso se refiere, entra a través de las fronteras del sistema. Esto de la definición, esta definición termodinámica, pues nos sirve para la segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Porque a nosotros lo que nos interesa es que el sistema, la segunda ley de la termodinámica dice, el delta del universo tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Qué comprende el universo? El sistema y los alrededores. Pero bueno, entonces nada más recordando un poco, y si no, al igual lo van a ver, ¿no? Pero regresando a la parte de la definición, es así como lo pongo yo. Digo, para más rápido, entrada menos salida más generación. Y negativo, consumo, ¿no? Igual a la acumulación. Y luego ahí también lo veo, por ejemplo, en los videos, si no lo pueden checar. Si la acumulación, esta acumulación pues tiene que ver que está cambiando con respecto al tiempo, o sea, un proceso o una operación transitoria. Continúo, vamos a ver el ejemplo 421, la ecuación general de balance. Cada año llegan 50,000 personas a la ciudad, se van 75,000 personas, nacen 22,000 y mueren 19,000. Escriba un balance de la población. Entonces, solución. Se representa a las personas por la letra P. O sea, con la letra P, ¿no? Entonces, la voy a escribir así como está, pero ya sí poner la entrada, ¿no? Voy a poner entrada, más generación, menos salida, más consumo, es igual a la acumulación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que poner? Pues lo que entra, estos son las 50,000. Exactamente, personas por año. Por eso es importante, ¿no? Esto de la parte de las, ¿cómo se llama? Unidades. Luego, más se generan. 22,000, ¿no? Exactamente, no lo decimos se genera, ¿no? Sino nacen. Pero aquí en términos del balance son 22,000 personas por año. Y luego, menos. 75,000. No. ¿O sí? Sí, ¿verdad? Sí son. Pues sí, sería la salida. Sí, la salida, perdón. 75,000 personas por año. Luego más. Es el consumo. Aunque aquí. Era una trampa, era menos. Sí, no, aquí consumo es menos, ¿verdad? Porque se están muriendo. Serán 19,000 personas por año. Y eso es igual a ¿qué? A la acumulación, que es personas por año. Entonces, ¿cuánto da? La acumulación es igual a ¿qué?
Menos 22.000. Menos 22.000. ¿Esto qué quiere decir? Cada año la población de la ciudad eso es lo que quiere decir, ¿no? Cada año la población pierde 22.000 personas. ¿Sí? Bueno, yo aquí lo estoy poniendo, este es más consumo, pero no, aquí es menos, ¿verdad? Menos el consumo. Entrada más generación, menos salida, menos consumo, más acumulación. Entonces, por eso está este signo, ¿no? Y ya en el balance de materia. Continúa. Aquí dice, es posible escribir dos balances. Balances diferenciales, dice, o que indican lo que ocurre en un sistema en un instante determinado. Cada término de la ecuación de balance es una velocidad. O sea, en el balance, cada término es una velocidad. Es una velocidad. Velocidad o flujo másico también, ¿no? De entrada, de generación, etcétera. Y se da en las unidades de la cantidad balanceada dividida entre la unidad de tiempo. Personas por año, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es balance. Personas por año. Pues es por unidad de tiempo, ¿no? Gramos de CO2, gramos de CO2 por segundo, barriles por día, ¿sí? Este es el tipo de balance que por lo general se aplica a un proceso continuo, ¿sí? Como es el caso del el ejemplo 421, ¿no? Balances integrales es el otro. Dos balances integrales o que describen el que ocurre entre dos instantes determinados, como es el caso de la termodinámica, ¿no? Entonces nada más es inicio y final, ¿no? Es lo que nos interesa, no involucramos el tiempo. Sin embargo, aquí pues está el tiempo involucrado. Cada término de la ecuación es una porción. El término del balance es una porción. ¿Sí? De la cantidad que se balancea tiene unidades correspondientes a persona. En lugar de persona por año, tiene unidades de persona, gramos de SO2, barriles. Lo que pasó al inicio y al final, ¿no? Entonces aquí no involucramos en cuánto tiempo. Este tipo de balance suele aplicarse a procesos intermitentes o por lotes, y los dos instantes determinados son el momento después de que se realiza la alimentación y el momento anterior al que se retira el producto. Continúo con la olla express, ¿sale? Entonces nosotros introducimos, eso es a lo que se refiere, por ejemplo, en una reacción química, en un reactor químico, que tenemos aquí unas ciertas moles o gramos de CO2 y cuántos van a salir a la salida. Bueno, vamos a tener al final. Entonces, si reaccionan en moles, van a ser diferentes. Sí, porque si también puede ser cambia, ¿no? En lugar de gramos de CO2 va a cambiar, va a disminuir o va a aumentar, pero la masa se debe conservar. Entonces, esto es a lo que se refiere, ¿no? Solamente instante inicio, el inicio y al final. ¿Sale? Dice, las reglas siguientes pueden aplicarse para simplificar la ecuación de balance de materia. Si la cantidad balanceada es la masa total, establecer que generación es igual a cero y consumo es igual a cero. Excepto en las reacciones nucleares, es imposible crear o destruir la masa. ¿Sí? En las reacciones nucleares sí. Si la sustancia balanceada es una especie no reactiva, ni reactivo ni producto, establecer que generación es igual a cero y consumo. Entonces, esto principalmente es en la parte de la ecuación de balance de materia, ¿no?
Si un sistema se encuentra en estado estacionario, establecer que acumulación es igual a cero sin importar la que se esté balanceando. Por definición, un sistema que está estacionario nada cambia con el tiempo, incluyendo la cantidad de la variable que se balancea. Entonces, aquí tenemos en la parte de del balance, ahí está. Esta acumulación va a ser la acumulación que se tiene con respecto al tiempo. Y si no hay acumulación, pues ya ese término va a ser igual a cero. ¿Sale? Entonces, nosotros tenemos que el balance de energía, el balance de materia entrada menos, ¿no?, más generación, menos salida, menos consumo es igual a la acumulación. Entonces, en estado estacionario, eso que les quede claro, esto va a ser igual a cero. Por lo tanto, esto lo puedo pasar del otro lado, del balance de materia, entrada más generación es igual a la salida más el consumo. Esta es la simplificación, así. Si no hay reacción química o cuestiones de este tipo, que es lo que vamos a ver en algunos ejemplos ahorita, que no hay reacción química, no hay generación, no hay consumo, estamos en estado estacionario, la acumulación es igual a cero. Ese es el caso general, por así verlo. Caso general, sin quitarle esto el término, y este es un caso particular, estado estacionario. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el ejemplo 4.2.2-2, balance de materia en un proceso. Balance de materia en un proceso. De destilación continua. Continua. Entonces, aquí ya dijimos que se va a utilizar un balance diferencial, como ya lo había dicho Felder, se utiliza por lo general para procesos continuos, que esta es una de las destilación continua. Dice, cada hora por destilación de 2 fracciones, por eso les digo que luego el enunciado está muy, muy largo, entonces no lo voy a escribir, lo voy a hacer más práctico, nada más lo voy a leer, y voy a poner el diagrama. Entonces aquí voy a poner la solución nada más, es el diagrama, ¿no? Y aquí lo ponemos así, ¿no? Relativamente sencillo. Esta es la entrada. ¿Sí? Dice, cada hora se separan por destilación en 2 fracciones 1000 kilogramos de una mezcla de benceno, B y tolueno. Entonces, benceno, B y tolueno. ¿Sí? Que contiene 50% de benceno por masa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1000. Hay veces que si no tenemos ¿cómo se llama? El flujo, pues podemos tomar ¿cómo se le llama? Suponer una base de cálculo. Entonces aquí estos son 1000 kilogramos totales por hora, aunque no lo dan por hora, ¿sí? Pero dice 1000 kilogramos de una mezcla de benceno y tolueno. Entonces, si está el 50%, pues la fracción a la entrada va a ser, ¿cuánto? Pues aquí es 0.5 de benceno y 0.5 de tolueno, que no lo dice. Entonces, por este flujo nos va a dar el flujo por cada compuesto. Entonces, aquí sería 500 kilogramos, nada más que aquí va a ser de benceno por hora. 500 kilogramos de tolueno por hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad de flujo máximo del benceno en la corriente superior es 450 kilogramos de benceno por hora. Entonces aquí tenemos 450 kilogramos de benceno por hora. ¿Sí? Y ahí etiquetamos, bueno, si no ahorita vemos. Y la del tolueno en la corriente inferior es 475 kilogramos de tolueno por hora. ¿Sí?
La operación se encuentra en estado estacionario. Esto también es una de las suposiciones, y si no nos la dan, pues la podemos suponer estado. ¿Esto qué implica? Pues que la acumulación es igual a 0. Sí, porque luego ya nos puede salir una ecuación diferencial ordinaria, en el mejor de los casos, o sin una ecuación diferencial parcial, ¿no? En el peor de los casos, matemáticamente hablando. Y no es tan catastrófico, ¿no? Pero sí luego hay veces que es más complicado. Escriba los balances del benceno y del tolueno para calcular la velocidad del flujo desconocida de los componentes en las corrientes de salida. Entonces aquí, el flujo M1 lo vamos a poner así. Esa es la incógnita, ¿sí? Esta es la incógnita, que eso serían los kilogramos de tolueno. Y lo voy a poner acá, kilogramos de tolueno por hora. Esta es la incógnita. Y luego aquí M2, que sería la incógnita, kilogramos de benceno. Al igual lo hubiera puesto al revés, pero bueno, por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues del balance de materia, tenemos rápido, entrada, menos, no más generación. Es que luego les digo entrada menos salida más generación de consumo, pero lo voy a poner como el libro de Felder. Menos salida menos consumo es igual a la acumulación. Aquí también otra de las suposiciones que se tienen es que no hay reacción química, no está ocurriendo ninguna reacción química. Por lo tanto, la generación es igual a 0. El consumo es igual a 0. La acumulación es igual a 0. No hay reacción química aquí, entonces no hay. Le voy a poner así como RXN como reacción química, ¿no? Para simplificar. Por lo tanto, generación es igual al consumo, es igual a 0. ¿Sí? Esto implica que entrada es igual a la salida. Esta es una torre de destilación, solamente es la parte de la separación, ¿no? No hay mayor problema. Entonces, balance, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que podemos hacer es balance por especie, ¿no? Entonces aquí, revisando el balance para el benceno, tenemos que esto implica que son 500 kilogramos de benceno por hora. Estos son los que entran. Y luego esto es igual a ¿qué? A 450 kilogramos de benceno por hora más M2. Lo voy a bajar. Me voy a quedar con el diagrama, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que implica que M2 es igual a 50. Esto lo pasamos del otro lado, ya lo voy a simplificar. 50 kilogramos de benceno por hora. Luego yo lo que les digo a los chavos es que, pues aquí pongan, ¿no? Con otro color para que sepan que, cuáles son los parámetros que ustedes están determinando. Con otro color, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que seguiría? Pues ahora, balance para tolueno. ¿Sí? Entonces, de manera similar, tenemos que, voy a poner así, más bien, esto es lo que sigue, 500 kilogramos de tolueno por hora es igual, aquí es como si fuera un igual, ¿no? M1, 1 más 475 kilogramos de tolueno por hora. ¿Sí? Entonces, M1, por lo tanto, M1 es igual a 25 kilogramos de tolueno por hora. Entonces, aquí ya tenemos esto. Y lo voy a sustituir acá. 25 kilogramos. Entonces,
De ahí, ¿cómo puedo, o qué es lo que puedo hacer? Pues comprobar los resultados comprobando. Resultados. ¿Cómo? Pues aquí tendríamos 475, ¿no? Kilogramos. Esto por lo regular es vapor. Luego aquí en la entrada, pero bueno, vamos a dejarlo así, kilogramos por hora, pero sería total. Eso serían que 525, ¿no? Kilogramos por hora. Aunque no lo pide, pues lo podemos dejar ahí. ¿Para qué? Pues lo que podemos hacer es que para comprobar estos resultados, ya sea, ahí lo hace por especie o todas, o en términos del flujo total, que tenemos 475 kilogramos en la parte superior por hora, más 525 kilogramos por hora, son iguales a ¿qué? Sale y comprobamos que sí se cumple el balance de materia. Lo que sale es igual a lo que entra. ¿Sí? Y les digo, también eso se pudiera comprobar aunque hubiera reacción química, porque en principio la masa se conserva, las moles no. Bueno, entonces continuamos con balances integrales en procesos intermitentes o por lotes, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice un reactor intermitente produce amoníaco a partir de hidrógeno, hidrógeno y nitrógeno. En el tiempo test igual a 0, hay N0 moles de NH3 en el reactor, y en un tiempo posterior TF finaliza la reacción y se retira el contenido del reactor, el cual incluye NF moles de amoníaco. Entre TT y TF no entra ni sale amoníaco a través de las fronteras del reactor, de modo que la ecuación general del balance, ecuación 421, solo queda como, entonces la ecuación, entrada más generaciones menos salida menos consumo es igual a acumulación. Para el caso del amoníaco, que se está produciendo en un reactor intermitente, solamente queda, no está entrando, generación es igual a la acumulación. Sí, lo que se está acumulando. Más aún, la cantidad de amoníaco que se acumula en el reactor entre T0 y TF es simplemente entre TF y T0 es NF menos N0. ¿Sí? La cantidad final menos la cantidad inicial. El mismo razonamiento puede aplicarse a cualquier sustancia que participe en un proceso intermitente para obtener, entonces, en un proceso intermitente, se tiene que es igual a la acumulación, es igual a la salida final, menos entrada inicial por definición. Esto es por definición. Por definición. Y a partir de esta ecuación, ¿sí? La acumulación es igual a la generación menos el consumo. Generación menos el consumo. ¿Sí? Entonces, igualando estas dos ecuaciones, esta con esta, tenemos salida final. Está sacada. Salida final, y ahorita se simplifica, menos entrada. Es igual a generación menos consumo, ¿no? Entonces, entrada inicial, esto lo podemos pasar del otro lado y nada más lo intercambio, ¿no? Entonces aquí ya nada más lo dejo como entrada inicial más generación es igual, este lo paso para acá y este lo paso para acá, nada más para dejarla como está en el libro de Félix.
final más consumo. Esto lo pudiera pasar para acá y esto para acá, ¿no? Nada más lo intercambio y ya. Esta ecuación es idéntica a la ecuación que habíamos visto anteriormente, que era entrada más generación igual a salidas más consumo. Para procesos continuos en estado estacionario, excepto que en este caso los términos de entrada y de salida denotan las cantidades iniciales y finales de la sustancia balanceada en vez de las velocidades de flujo, en el caso anterior, ¿no? Que es lo que entraba por tiempo, ¿sí? Aquí las palabras inicial y final pueden omitirse para abreviar siempre y cuando se tenga claro el significado de entrada y salida, ¿vale? Para continuar con la parte anterior y diferenciar esto que entrada inicial y nada más que nos quede claro, vamos a ver este ejemplo que es balance en un proceso de mezclado intermitente. Dice, se tienen dos mezclas de metanol, agua, en matraces distintos. Entonces lo que tendríamos sería esto, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Ahí así, ¿no? Entonces, la primera contiene 40% en peso de metanol. 40% en metanol, ¿no? Y la segunda, 70% en peso en metanol. ¿Sí? Si se combinan 200 gramos de la primera, aquí tendremos 200 gramos. Y 150 de la segunda. Aunque también estaremos viendo cuestiones termodinámicas, ¿eh? Porque si nosotros mezclamos... bueno, aquí tiene la misma solución, no hay problema. Pero si tuviéramos distintas soluciones, ahí sí no es tan distinto, sí cambia, ¿eh? Por las fuerzas intermoleculares y cuestiones de este tipo. ¿Cuál será la masa en la composición del producto? ¿Sale? Entonces, ahí, esto, pues se mezclan y cuál va a ser la composición. Entonces, en términos, aquí le voy a poner solución. ¿Cómo lo veríamos? Que era lo que les decía hace ratito. Entonces, aquí, esto es lo que tendríamos como en términos de un balance. Aquí esto es 200 gramos, que sería de la primera, 0.4. Esto es la fracción, gramos de CH3OH por gramo, y luego de 0.6 gramos de H2O por gramo, ¿sí? Porque también deben acordarse que la sumatoria de las fracciones, ya sea en masa o en mol, es igual a 1, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tenemos 150 gramos, la otra mezcla, esta, 150 gramos, tenemos 0.7 gramos de CH3OH por gramo, 0.3 gramos de H2O por gramo. Entonces aquí tenemos esta, serían gramos, o si no lo voy a dejar así, ¿no? Gramos, esto es igual, gramos, que esta es mi incógnita. Y aquí esto es importante, ¿no? La parte de la definición de la fracción. X, que está en masa, y luego aquí también, no, esto lo podría poner así, igual, a gramos, CH3OH por gramos totales, y 1 menos X es igual a gramos de H2O por gramos. Aquí la podemos dejar en términos de una sola variable, ¿sí? O sea, X, y esta sería, o X del ¿cómo se llama? Del metanol, y esta sería la X del agua, ¿no? Pero bueno, como quieran ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues balance de materia global
de materia global, materia y se observa que las corrientes de entrada y salida que se muestran en el diagrama señalan los estados inicial y final de este proceso intermitente. Como no se lleva a cabo ninguna reacción ninguna reacción, los términos de generación y consumo de la ecuación 423 pueden omitirse. Entonces, además de que, bueno, le voy a poner el balance, entrada más generación menos salida menos consumo es igual a la acumulación. ¿Sí? Nada más es un mezclado, ¿no? Entonces aquí lo que dice esto y no hay acumulación, nada más están mezclando. Entonces, balance de materia nada más queda como entrada menos salida es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos? 200 gramos más 150 gramos es igual a M. Esto es igual a 350 gramos. Entonces, les digo esto, pues les conviene ponerlo en diferente color. Les recomiendo, ¿no? Ahí está, son 350 gramos. Lo que seguiría. Aquí lo que sigue sería un balance este es balance de materia global. Entonces lo que tendremos que hacer balance por especie. En este caso no hay tanto problema, lo puedo hacer para el metanol. Para el metanol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que entra 200 por 0.4 y nos va a dar los gramos del metanol. 150 por 0.7. Y aquí el análisis dimensional como que lo voy a hacer un poquito más directo, pero por eso aquí le pone las unidades, ¿no? Entonces 200, pero aquí lo voy a hacer sin unidades. Por 0.4 más 150 por 0.7. Esto es igual a 350 por X. Entonces, X, ¿cuánto da? Esto da 0.529. Sí, entonces aquí es 0.529. ¿Cómo podemos obtener esta fracción? Lo podemos obtener de dos formas. ¿Sí? ¿Cómo? Pues 1 menos, porque nosotros sabemos que X del metanol, lo voy a poner así, ¿no? X metanol más X del H2O es igual a 1. Entonces XH2O es igual a 1 menos X metanol. Sí, entonces, ¿cuánto da? La del agua. 0.48, ¿no? 0.481. Ah, no, pero déjenme, aquí lo estoy poniendo 0.529, ¿no? Les digo que con color diferente. Este es 1. 0.78. Sí, 781. O si no, vamos a dejarlo así, 0.48 para simplificarlo, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es 350 por 0.52? ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para determinar la... Bueno, de todos modos, así queda, pero de todos modos lo podemos hacer por especie. ¿Cuánto da 350 por 0.52? 182. 182. Y luego, ¿acá cuánto da? O sea, 350 por 0.48. La diferencia, ¿no? 350 menos 182. Es lo mismo. Lo podemos hacer esto menos esto, me da esto. O 350 por 0.48. 168. Sí, ¿verdad? 168. Ahora, 200 por 0.4, ¿cuánto da?
Necesitamos saber para qué, ¿no? Para comprobar el balance. 80. 80. 80. Aquí tenemos que es 120. 150 por punto 7, ¿cuánto da? ¿88? No. No, 90 y... ¿Cuánto da 150 por punto 7? 105. 105. Y esto es 45, ¿no? Es que, bueno, aquí también es esto, ¿no? Tiene que cuadrar, o sea, lo que voy es este más este, son gramos de metanol. Y aquí, este, por eso le punto 529, como que se va un poquito, aquí debería ser 185. ¿Sí, sí me explico? 80 más 100, 105 daría 105. 185, perdón. Y luego aquí 120 más 45 debería ser 165. Pero tiene que cuadrar, ¿sale? Ahí lo hace Felder como con el balance de agua, ¿no? Que son 165. Este, si lo hacemos con punto 529, sí les va a salir aquí 185 y aquí este también les va a dar 165. Al igual y con 100, exactamente. Si se redondea, 0.53, sí da. Bueno, el chiste es de que ahí nada más es verificar, ¿no? Esto, lo que estamos diciendo es que aquí no hay ningún flujo. Lo que tenemos son dos matraces que los vamos a mezclar. Los vamos a mezclar, por ejemplo, en un vaso de precipitados, no sé, de 500 mililitros, ¿sale? Nada más puro mezclado. Entonces, aquí, aunque lo veamos como si fuera en continuo, no está habiendo ningún proceso en continuo. Lo que está pasando, o lo que estamos imaginando, este es un matraz, este es este matraz. Por eso lo puse aquí. Aquí no lo pone este Felder, ¿no? Entonces, este es este matraz, este es este matraz, y aquí fuera un vaso de precipitados de ¿cuántos? 500 mililitros. Porque los vasos de precipitados no están en términos de, o los laboratorios no son en masa, sino son en volumen. Entonces, aquí está lo que está representando es esto. Tenemos la masa, y vamos a tener una masa acá, final, que son, la masa se va a conservar, son 350 gramos. Nada más lo que queremos es saber la fracción que tenemos de cada uno. Aquí, si se fijan, y esto no les había dicho, pues está intermedia entre estas dos, ¿no? Digo, refiriéndome nada más al metanol. Aquí tenemos punto 4, punto 7, está entre punto 52. No va a poder ser mayor, esto también que les quede claro. Aquí lo que estamos haciendo es, se está diluyendo. ¿A cuánto? A punto 5. No va a poder ser con estas soluciones mayor la fracción, o sea, punto 8, porque no, a menos que le estuviéramos agregando más metanol. Pero con estas condiciones no podemos, tiene que estar entre esta y esta. ¿Sale? Ahora, con respecto, les decía, lo del proceso en continuo, es como si estuviéramos en una olla express, estuviéramos abriendo la llave, entonces sí podemos determinar el flujo. Digo, este sería un proceso intermitente, que hubiera una acumulación. Y este también lo podemos ver como un proceso intermitente, o por lo que... ¿Sale? Entonces aquí estamos con balances integrales en procesos semicontinuos y continuos. Dice, también es posible escribir balances integrales para procesos semicontinuos y continuos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí sí estamos involucrando el tiempo. Entonces, dice, en el capítulo 11 del libro de Felder se presenta un poco más en detalle esto, que no creo que lo vayamos a ver, pero también me parece interesante que veamos, o que sería esto. Entonces dice, el balance, vamos a ver el ejemplo 4.24, que es balance integral de un proceso semicontinuo. Dice, se burbujea en un tambor de hexano líquido a una velocidad, lo voy a poner aquí. Aquí tenemos el hexano, las burbujas del aire. Ahorita lo voy a leer. Entonces,
se burbujea, aquí es 0.1 kilomol de aire por minuto. De hexano líquido, dice, se burbujea aire en un tambor de hexano líquido a una velocidad de 0.1 kilomol por minuto. La corriente de gas que sale del tambor contiene 10 mol por ciento de vapor de hexano. Entonces aquí tenemos N, y lo voy a poner también así como acá. Oh, no, este es igual en kilomol por minuto. ¿Sí? 0.1 mol kilomol de C6H4, C6H14, perdón, por mol. Luego, por diferencia, de manera similar. Eso también de las fracciones es muy importante, ¿no? Que se lo sepan. Kilomol de aire, que es igual a la sumatoria, ¿no? Y eso no es nada más por balance de materia, sino por la parte termodinámica, cuestiones de ese tipo, ¿no? Y se lo digo por experiencia porque se utiliza mucho. Eso de la definición de la fracción. El aire puede considerarse insoluble en el hexano líquido. Aplica un balance integral para estimar el tiempo requerido. El tiempo requerido para vaporizar 10 metros cúbicos de líquido. Para vaporizar de líquido. ¿Sale? Comenzamos aquí la solución. Le voy a poner acá solución. Comenzamos con un balance de diferencial del aire. Como se supone que el aire no se disuelve en el líquido, la acumulación en el aire. El balance de materia se tiene que la acumulación es igual a 0. O sea, lo que entra es lo que sale. Ni reacciona en el hexano con el hexano de la unidad del proceso. Entonces, generación igual al consumo es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, del balance, entrada es igual a la salida. ¿Sí? Entonces tenemos 0.1 kilomol de aire. Aquí estamos haciendo con respecto al aire, no le voy a poner minutos. Esto es igual a N por 0.1 kilomol por mol, por kilomol, ¿no? Aquí es por kilomol. Debe ser por kilomol, ¿verdad? Porque si no, no se va a hacer dimensionalmente homogéneo. Entonces aquí esto es, no, aquí es 0.9, ¿verdad? 0.9. Entonces, N, de aquí lo voy a poner acá. N es igual a 0.11, que es periódico, ¿no? Y lo voy a poner con otro color, aquí lo puse con negro, pero es 0.11. Ahí está. Entonces, a continuación escribimos un balance integral para el hexano, procediendo desde el tiempo t igual a 0, o sea, en el tiempo t igual a 0, hexano, le voy a poner aquí hexano, hasta t igual a tf. ¿Sí? El tiempo que se desea calcular, este es el tiempo que nosotros queremos calcular. El balance tiene la forma de acumulaciones igual a menos salida, ¿sí? Porque el balance lo va a poner aquí entrada más generación, ¿qué más? Menos salida, menos consumo es igual a la acumulación, ¿sí? Está entrando esto es para cualquier caso, para los dos casos, eso que lo tengan en cuenta. Aquí
no hay generación, no hay consumo. Si hay entrada, si hay salida, no hay acumulación del aire, para el aire. Ahora, para el caso del hexano, ¿hay entrada? No, ¿verdad? ¿Hay generación? No, ¿verdad? ¿Hay consumo? No. Entonces, la acumulación, la acumulación es igual a menos la salida. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ¿no? Espero que no haya problema del balance. Entonces, el término de acumulación, que es el cambio total de las moles de hexano en líquido en el sistema durante el tiempo TF, debe ser negativo, pues el hexano se está perdiendo en el sistema. Entonces, aquí tenemos que la gravedad específica del hexano es igual, esto de tablas, de la tabla B1, se tiene que 0.600, 0.659. Esto como la pasamos a la gravedad, a la densidad, pues con la densidad relativa, ¿no? Entonces, vamos a calcular el número de moles que se cambió. Delta N es igual, lo voy a bajar un poquito, ahí está. Delta N es igual a menos 10 metros cúbicos, que es lo que vamos a querer vaporizar, por la densidad, que utilizando esta y la densidad del agua, 0.159 kilogramos por litro. Luego 10 es un metro cúbico, o sea 1000 litros. Un kilomol por 86. Este es el peso molecular del hexano, ¿no? Entonces aquí tenemos que es menos 76.45. ¿Qué unidades? Aquí tenemos se cancela con se cancela con Tenemos que son kilomoles, ¿no? Menos 10 kilomoles. C6H14, ¿no? H14. Entonces, el término de salida del balance es la velocidad a la cual el hexano abandona el sistema, 0.1 n. ¿Sí? Kilomoles de CH4 por minuto multiplicada por el tiempo total del proceso. En consecuencia, el balance de acumulación es igual a menos salida. Entonces, aquí tenemos el balance. Tenemos que es menos 76.45 kilomol de 6H14 es igual a menos 0.1 por NF, que son las moles finales, donde aquí, aunque está N, bueno, aquí está en NF, que sería ¿no? N es igual a 0.11. El tiempo es igual a 6.880 minutos. De aquí lo que hace es kilomol por minuto, nada más. Esto es kilomol por minuto. No, aquí es N por TF. Ese es el tiempo. Es el tiempo el cual queremos determinar. Este va a ser como el flujo por minuto. ¿Sí? Que va a estar saliendo, ¿no? Que va a estar saliendo. Que es el flujo total. Y este va a ser el tiempo. Porque la acumulación, pues tenemos en los kilomoles. Acá es kilomol por minuto. Si multiplicamos por el tiempo, va a ser kilomoles, ¿no? ¿Sale? Este es punto 1 de la fracción del
¿cómo se llama? Del hexano. ¿Sí? O sea, tiene que ser dimensionalmente homogénea esta ecuación. Kilomoles de hexano y acá kilomoles de hexano. Entonces ya nada más agarramos y despejamos. Este lo pasamos dividiendo, el signo se cancela. Este se cancela con este. Y pues ya. Aquí no lo están viendo, aquí está ya, ¿no? Ese es el valor. Ya nada más despejando. ¿Sí?